¿Cómo aplicar el protector solar antes de hacer nuestro maquillaje si tenemos una piel mixta a grasa? Hola, hola mi gente linda de piel mixta a grasa. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy es lo que vamos a estar haciendo. En primer lugar, lo único que yo he aplicado antes del protector ha sido una crema hidratante que es la Pond's Clarins B3. Es la crema rosada que ven allá atrás a su parte izquierda. Es lo único que he aplicado. Ahora entonces tomé mi protector solar, estoy utilizando el de la marca Nubel, se llama Sun Care, es el de kids, de niños, es un protector solar que tiene un FPS de 50, es bastante alto. Me encanta este protector solar porque realmente se absorbe bastante rápido y no es para nada grasoso. Fíjense algo, bueno, yo sé que el protector solar también se lleva hasta el cuello, en este caso no lo voy a aplicar porque honestamente, pues me estoy maquillando solo para este video. Si fuese a salir, pues sí, perfectamente. Entonces me aplico también un poco en el cuello. En el caso del protector solar, algo por lo menos que a mí me ha servido muchísimo ha sido dejar que los productos se asienten, que los productos se sequen. Yo pues me voy a apoyar en este ventilador para ayudar entonces al protector solar a que se seque un poco, para que de esta manera pues los ingredientes no se absorban. Ustedes saben que los protectores solares nosotros debemos aplicarlos por lo menos 30 minutos antes de exponernos a las radiaciones para que entonces él pues se pueda absorber bien en la piel y se pueda sentar. Ahora, fíjense algo, hay que ver el panorama completo. Es decir, si nosotros nos estamos aplicando un protector solar y nos vamos a maquillar, es porque se supone que entonces va a ser de día. Es decir, a donde nosotros vamos a ir, al evento que vamos a asistir, va a ser de día. Entonces, está bien que apliquemos, por supuesto, nuestro protector solar. Yo sé que por tener una piel mixta a grasa que produce tanta oleosidad, pues a veces decimos no, hay que evitarlo porque eso es demasiado grasoso. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un primer que nos ayude. En este caso, bueno, el Professional de Benefit es un primer para piel grasa y poros abiertos para que me ayude con el tema de los poros. Y antes de continuar, lo que yo hago es sellarlo, ¿sí? Tomo un poquito de polvo suelto, polvo translúcido y con una brocha, porque no tiene que ser algo tan en cantidad, simplemente solo pueden utilizar también una borla o una brocha, pero pues lo importante es sellar, ¿sí? Sellar el protector solar, sellar el primer para comenzar entonces a aplicar nuestra base de maquillaje. Ahora, fíjense algo, nosotros en el maquillaje buscamos, puede ser duración, puede ser cobertura o puede ser también resistencia. En este caso, como se supone que nuestro maquillaje va a ser de día, que por eso estamos aplicando el protector solar, necesitamos un maquillaje que sea más que todo resistente. No que sea un maquillaje de alta cobertura porque no es tanto para cubrir manchas, tampoco es un maquillaje de larga duración porque probablemente no queremos entonces que nuestro maquillaje dure tantísimas horas, sino que queremos un maquillaje que sea más que todo resistente, resistente al calor, resistente al sudor, ¿sí? Entonces para eso lo que voy a estar haciendo es mezclar mi base de maquillaje con estas gotas de la marca Clean Color que se llama Shadow Seal. Este Shadow Seal de Clean Color es un diluyente que él convierte los productos a prueba de agua, a prueba de sudor. Entonces, como se supone que es un maquillaje de día y que aplique entonces mi protector solar y que pues claramente vamos a sudar con todo y que nos apliquemos pues, un maquillaje mate y blindado, claramente vamos a sudar un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle a nuestra base de maquillaje un poco de este Shadow Seal de Clean Color para que convierta nuestra base a prueba de sudor, a prueba de agua, ¿sí? Para hacerlo entonces resistente. Por supuesto, bueno, vamos a aplicar nuestro corrector, un corrector claro para iluminar un poco y tenemos que sellar, definitivamente tenemos que sellar. Para sellar, yo estuve utilizando el polvo suelto traslúcido banana, es el baking powder de la marca Revolution con una borla. Lo que hice fue ir sellando, pero poco a poco, especialmente en el área del contorno de ojos con mucho cuidado, porque mis líneas de expresión pues ya están bastante notorias, así que me voy con mucho cuidado de no aplicar mucho polvo.
Honestamente no es la cantidad de polvo, es preferible ir aplicando capas finas, finas, finas e ir viendo entonces dónde de pronto está húmedo y falta, ¿sí? Ya una vez entonces que sello donde hay líneas de expresión, que es en el área del contorno de ojos y alrededor de la boca, entonces simplemente paso un poquito de polvo por el resto del rostro y voy verificando entonces si hay alguna área que todavía esté húmeda y si necesita de pronto. Aquí les muestro el polvo que utilicé. Este es el polvo Revolution. Ahora, fíjense algo. Como vamos a un evento de día, hace mucho calor y vamos a sudar, entonces con un polvo compacto voy a hacer un poquito de baking. Voy a hacer baking para que mi piel no produzca tanta oleosidad, ¿sí? Por eso es que les digo, bueno, y lo voy a aplicar solamente en aquellas áreas donde mi piel produce mucha oleosidad, que es la frente, en la nariz, por supuesto, que es la fuente de oleosidad, en el mentón y también en los pómulos, porque allí no solamente me ayuda con el tema de la oleosidad, sino también con el tema de los poros abiertos, ¿sí? Entonces, fíjense algo, por eso es importante que nosotros al momento de maquillarnos veamos el panorama completo. ¿Por qué nos vamos a maquillar? ¿Para qué nos vamos a maquillar? Si esto, por ejemplo, fuese un maquillaje de noche para asistir a una fiesta, pues el uso del protector solar, honestamente, no sería tan necesario, ¿sí? Y haríamos un maquillaje que sea no solamente resistente, sino que también, por ejemplo, sea de larga duración, porque queremos también que el maquillaje nos dure por muchas horas. Es importante que nosotros veamos para qué necesitamos el maquillaje y dependiendo de eso vamos a saber entonces qué producto vamos a aplicar, cómo los vamos a aplicar y de cuál de ellos podemos entonces prescindir. Ahora, mientras ese polvo va haciendo un poco de baking, mi piel lo va absorbiendo, lo voy dejando allí, entonces que se hornee, tomo un polvo bronceador y pues doy algo de calidez al rostro en el nacimiento del cabello y por supuesto también entonces en los pómulos. Este es un momento perfecto, por ejemplo, también después del bronceado, si tú quieres perfilar tu nariz, entonces perfectamente toma una sombra, tiene que ser como esta que es un marrón, el que les voy a mostrar ahorita. Para hacer el bronzer tiene que ser un marrón cálido, para hacer el contorno tiene que ser un marrón frío como este. Allí pueden ver la diferencia. Así que si quieres hacer entonces tu contorno de nariz, este es el momento perfecto para hacerlo mientras tu piel se va horneando. Ahora, ya una vez que hemos terminado eso, hemos dejado entonces un tiempo prudente. Vamos a aplicar, por supuesto, un poco de rubor. Yo en mi caso, por ejemplo, aplico el rubor de forma horizontal. Fíjense que abarca lo que es pómulo, nariz, pómulo. No lo llevo tanto hasta la 100 porque mi rostro es alargado y yo no necesito perfilarlo y alargarlo más. Yo lo que necesito es acortar para que se vea un poco redondo, ¿sí? Así que si tu caso es al contrario, si tú quieres perfilar, entonces no lo apliques en los pómulos, sino alargado. Ahora, ha quedado un poquito del polvo de baking, lo único que voy a hacer entonces es tomar una brocha sueltecita y voy a retirar ese exceso de polvo que ha quedado por allí. Con eso refuerzo entonces la piel para que sea a prueba de sudor y aguante todo ese tiempo. Fíjense que perfectamente siendo de piel mixta grasa, nosotros perfectamente podemos aplicar nuestro protector solar y hacernos también un maquillaje blindado y que dure mucho tiempo. Por supuesto, refrescar un poco la piel porque a pesar de que llevamos bastantes polvos que es necesario, pero no queremos que se vea pues empolvado, entalcado. Si sientes que en este video has encontrado información sobre cómo aplicar el protector solar antes del maquillaje, por favor, no olvides suscribirte y por supuesto también compartirlo entonces con alguna amiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua!